desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios: Jesús purifica el templo. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermanos? Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cuántos creen esto, hermano? Aló, hermanos. Algunos en los otros evangelios dice que no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, o sea, duró remodelándolo por manos de Herodes, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí Jesús ya estaba hablando, hermano, de hacia dónde Dios quería tener la morada, su cuerpo. Diga conmigo: mi cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Bien, el mensaje que voy a predicar le he puesto por título en esta mañana: un Dios horrorizado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano? Un Dios horrorizado. Hermanos, ¿a alguien se le puede ocurrir que el Dios que hizo el universo, que el Dios omnipotente, puede horrorizarse? ¿Aló? Sí, aquí lo dice, y en muchos pasajes de la Biblia también indica que Dios se puede horrorizar. El Dios que hizo el universo. Ahora resulta que ese Dios, el que sabe todas las cosas, el que es santo, se puede sentir horrorizado por algunas cosas. Y la principal de ellas es el pecado, por supuesto. No olvidemos que cuando las cosas se salen de control, cuando el pecado llega al cielo, Dios interviene. Por eso vemos el tema del diluvio. Dios mandó el diluvio porque el pecado llegó al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Aló. Dios intervino a Sodoma y a Gomorra porque el homosexualismo era desbordante. Y no solamente el homosexualismo, sino toda forma de inmoralidad sexual. Entonces, cuando el pecado traspasa los límites que Dios ha establecido, porque Dios es paciente, Dios interviene, e intervino destruyendo a Sodoma y a Gomorra. Ese mismo Dios omnipotente, que es justo y que es santo, intervendrá en un futuro no muy lejano a causa del pecado de la humanidad y desencadenará todos los juicios que están descritos en Apocalipsis. ¿Cuántos creen esto, hermano? Porque a Dios le gusta el orden y la pureza y la limpieza. Aló, hermanos.
quiero decir esto nuevamente. Veo mucha gente dispersa todavía, hermano, por favor. A Dios le gusta el orden y la limpieza y la pureza. Ese es el mensaje de esta mañana. A Dios no le gusta que se profane lo que Él ya limpió. ¿Cuántos están limpios por la sangre de Cristo, hermano? Dígale al hermano que está a su lado: no profanes tu cuerpo, no profanes tu vida. ¿A cuánto Dios les está hablando ya, hermanos? Él trae limpieza, hermanos, cuando hay profanación. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, a las cosas que están aconteciendo hoy en día. Fíjate que el Verbo hecho carne, Jesucristo, quedó horrorizado de las cosas que vio. Hermano, póngase, hermano, trate de irse para allá hace 2000 años. Quedó horrorizado porque iba al templo de Jerusalén, donde debía manar la ley de Jehová, donde debía manar en ese tiempo los sacrificios, porque todavía no estaban abolidos, donde debía manar un orden en el templo, y lo que encontró, hermanos, dejó a nuestro Señor Jesucristo horrorizado. Un lugar, hermanos, como es la casa de Dios, donde se debe proclamar la palabra de Dios y no promocionar la iglesia para desfile de modas, que aunque usted no lo crea, iglesias han hecho desfile de modas. En la casa de Dios, en el templo de Dios, por supuesto, ya sé lo que está pensando, y estoy de acuerdo con usted en que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Estamos de acuerdo, pero este principio que está aquí aún está vigente hoy por hoy, 2000 años después, que Cristo dijo que el celo de la casa me consumía y que mi casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Jesucristo quedó horrorizado, hermano. Oiga, que a mí, hermano, vea, a mí yo no sé, esto me produjo como especie de un cortocircuito, hermanos, mientras leía esto. Las cosas de las cuales la iglesia ya se ha acostumbrado, a Jesucristo lo horrorizaron. Mire, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Jesucristo nunca cambia. El Espíritu Santo nunca va a cambiar. Y estamos, hermanos, amoldando la iglesia como de lugar a los tiempos modernos. Oiga, ¿quién se tiene que acomodar a quién? ¿La iglesia a los tiempos modernos o los tiempos modernos tienen que sujetarse a la palabra de Dios? Oiga, hay cosas que horrorizan a Jesús. Jesucristo, hermano, vamos a decirlo coloquialmente, iba al templo a recibir la palabra y se encontró con un gran circo teatro en ese lugar. El pastor vestido de chapulín, con el gorro de Papá Noel, todo para ser agradable y para ganarse el amor del pueblo. Hay cosas que todavía están horrorizando a Jesús. Y hoy la iglesia tiene todavía que compartir esa clase de horror que a Jesús aún hoy en día le horroriza. Están pasando cosas terribles. Hay exhibición en la iglesia. Exhibición del pastor, del apóstol. Exhibición del ministerio de alabanza. Exhibición de las hermanas modelando suavemente. Exhibición de sus revistas, de sus libros antibíblicos. Y exhibición de que están agarrados de un buen político. Aló. Eso
¿Tú crees que a Jesús no lo horroriza? Mire, hermanos, la iglesia le va bien cuando se dedica a predicar el evangelio. A la iglesia le va re mal cuando empieza a hacer alianzas con los políticos. La iglesia cristiana dejó de ser una iglesia pura, dejó de ser una iglesia agresiva, dejó de ser una iglesia, ¿cómo decirle? Se volvió acomodada cuando el emperador Constantino dijo: hagamos alianza. Y de ahí nació prácticamente lo que hoy conocemos como el catolicismo romano. El catolicismo romano es muy antiguo, pero el catolicismo como lo conocemos hoy en día no es la iglesia que fundó Cristo. Cristo fundó la iglesia, aló hermanos, sin abolengos, sin sobrenombres. Cristo fundó su iglesia, que somos todos a lo largo de todo el mundo, que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Dios mío, hermanos, oiga, lo que a Cristo le horrorizó, prácticamente, para decirlo en estos términos, que se usara algo para lo que no había sido ordenado. ¿Cuántos me están siguiendo? Creo que es claro. El templo de Jerusalén, por supuesto, era inclusive más, considero, más espectacular que lo que hizo el rey Salomón. Aún tenía más ampliaciones. El lugar donde, si alguien es estudioso, le quiero invitar a que después de esto busque en su celular, en internet, la distribución del templo de Herodes, y entenderá mejor este mensaje. Si no tiene internet, le invito a que vea aquí la diapositiva, hermanos. Después le explico el chiste. Y verá, hermanos, vea que cómo, hermanos, valora Dios la influencia del templo. Este mensaje tiene dos partes. Hablaré del templo físico, que ya empecé a hablar. El lugar donde estaban vendiendo era el atrio de los gentiles. Vamos a suponer, quiero hacer algo gráfico. Vamos a suponer que este lugar, o sea, esta nave del medio, sea el área propia del templo. O sea, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba aquí el altar de los holocaustos, el lavacro. Después allá venía, aquí es donde estaba el área, esta que le acabo de decir, era el atrio de los sacerdotes. Allá al fondito, detrás de Cindy para allá, estaba el atrio de las mujeres. No en vano hay muchas mujeres allá atrás. Era el atrio de las mujeres. Y digamos así, en este borde, o sea, esto tenía una separación bien definida. Por eso les digo, busquen en internet. Y en toda esta área estaba el atrio de los gentiles. Para que hagamos, hermanos, un poquito la dimensión. El templo de Herodes era como de ancho, como el doble de 2 canchas de fútbol y hasta un poquito más. Y de largo era como cancha y media de fútbol, más o menos, para que usted, hermanos, se tenga la dimensión de lo que era ese hermoso templo. Entonces, estaban vendiendo del atrio de los sacerdotes cosas que no debían hacer. Entonces, aquí había un muro, aquí había toda la construcción del templo, aquí estaba el atrio de los gentiles, y con todo eso había un muro de separación allá afuera, que separaba el atrio de los gentiles con ya las casas, todo lo que estaba allá afuera. ¿Cuántos me están comprendiendo? Toda esta área era el área del templo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el atrio de los gentiles era el área más exterior. Note esto. El atrio de los gentiles era el área más exterior. Repito, más exterior. Y estaba influenciando
de una manera indebida lo interior. Aló, ¿cuántos me están siguiendo, hermano? Hay unos que están todavía horrorizados. El atrio de los gentiles, el más exterior, estaba influenciando de una manera indebida lo interior. Estaban vendiendo. Jamás de los jamases se pensó, hermanos, y esto fue autorizado, patrocinado por el sacerdocio, que ellos se lucraban de las ventas. No en vano dice que eran los días previos a la Pascua, cerca de la Pascua. La Pascua era la celebración más importante de la nación de Israel. La Pascua, que se identificaba con el sacrificio, con el arrepentimiento. Y esa Pascua se ministraba, era limpieza de perdón de pecados, liberación de la esclavitud. Jesús entra al templo, hermanos, y lo que se encuentra fue esto que lo dejó horrorizado. Jamás de los jamases, cuando pasó que empezaron a vender, no se sabe. Pero aún Jeremías, en el capítulo 7, habla de cueva de ladrones. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Muchas cosas, hermanos, están ministrando la ganancia y el lucro exorbitante de Alibaba y sus 40 ladrones. Aló. Ahora, el atrio de los gentiles, quiero hacer esta nueva énfasis, este énfasis, estaba allá afuera. Estaban vendiendo toda clase de baratijas, hermanos. Hoy, hermanos, usted no ha visto que, yo no sé a quién se le ocurrió ponerle color al aceite de oliva. Esto está pasando en la iglesia. Y están vendiendo el aceite de oliva por colores. Nosotros no creemos en San Antonio para conseguir novio, pero sí estamos usando el aceite de oliva de determinados colores para ministrar ciertas áreas. Hermano, vean, nos tenemos que sacudir de esta basura. Esto es basura. Esto Jesús nos lo enseñó. Y por un pueblo ser ignorante, compra estas cosas y se alimenta, y el círculo vicioso de la cueva de ladrones se aumenta. No sé, hermanos, si debiéramos, hermanos, seguirle criticando todavía a los judíos hace 2000 años, si la iglesia evangélica hoy está haciendo lo mismo que Jesucristo rechazó. Esto es por la fe, creyendo en esta palabra por la fe. Abusan de la nobleza del pueblo que viene con necesidad, que es todavía ignorante de todas las escrituras en su conjunto. Oiga, ya no usamos incienso en Semana Santa, pero eso sí, tenemos listos todos los aceites habidos y por haber. El negociazo del libro del pastor, el recién que escribió. Vea, hermano, yo no creo que se deba vender nada en la iglesia. Se lo dije la vez anterior. Hay gente que tiene nobleza, hermanos, pero Dios ha establecido que se financie la iglesia por el diezmo, por las ofrendas y por las primicias. Yo no entiendo, hermanos, pero esto da asco. Cómo la iglesia, que ya tiene su terreno, ahora ese mismo terreno se lo venden simbólicamente a la iglesia para que compre 1 metro cuadrado. Se necesita la ayuda del pueblo, por supuesto. Ni siquiera te estoy hablando de que no han construido o vamos a comprar el terreno. Te estoy hablando de que ya el terreno es propiedad de la iglesia. Están haciendo malabares. Por eso le quiero invitar a usted. Usted tiene que tragarse ese libro que tiene en sus manos. Porque si no va a ser presa de engaño, aún en esta iglesia. Si llegáramos a engañar. Usted tiene que ser como los de Berea.
Aprovecharon, hermanos, aprovecharon la Pascua, un evento religioso donde viene mucha gente. Oiga, qué extraño que donde más hacen cueva de ladrones son las iglesias donde se celebra, simbólicamente hablando, la Pascua. Hay más engaño, hermanos. Tenemos que sacudirnos, hermanos. Tenemos que mirar, hermanos, que Dios le gusta la limpieza. ¿Cuántos creen esto, hermano? A Dios le gusta la limpieza. Pon ese abanico para allá. A Dios le gusta la limpieza. Y el Evangelio de Juan presenta Jesús limpiando el templo al principio. Los demás evangelios, los evangelios sinópticos, lo presentan al final. Hay discusión que qué fue, qué pasó, pero hay una opinión que pudiera estar de acuerdo, no importa si usted cree lo contrario. Era que Jesús limpió el templo al inicio y al final de su ministerio. Y como el justo juicio comienza por la casa de Dios, tengan la plena seguridad de que Jesús no se va a quedar impávido ante esta escándalo que está sucediendo en la iglesia. Oiga, el Jesús compasivo ahora se arma de un látigo, y empieza a darle juguete porque no estaban utilizando el templo debidamente. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Estoy en la primera parte. El justo juicio de Dios debe comenzar por su casa. Por eso, hermanos, les insisto, no tiene ningún fundamento que usted llegue tarde. Si quiere, pídale a Jesús que utilice un látigo con usted, porque Dios quiere traer orden a su casa, a su pueblo. Aló, hermanos. El cinto del templo, hermanos. Por supuesto, hermanos, estamos en otro tiempo. No vamos a idolatrar ahora el lugar donde nos congregamos. Pero una vez llevaron a Jesús a mostrarle la excelencia de la calidad de cómo habían remodelado el templo. Y Jesús le dijo: no me importa. No va a quedar piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. Porque, hermano, Jesús no le conmueve lo exterior. A Jesús le conmueve la actitud del corazón. Lo que irradia es lo que va desde adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, creo que estamos a tiempo de corregir, de retomar el rumbo. Pero hay gente que va a las iglesias, hermano, y se le olvida la Biblia, pero nunca se le olvida la revista de Yambal, la revista de la otra y la revista de la otra. Porque allá está el hermano que se sienta al lado mío. El hermano sabe que tiene plata. O sea, estamos convirtiendo la iglesia en una cueva de ladrones. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Y era Pascua. Me imagino el valor y el negociazo de los bueyes, de las ovejas. Como un buey, hermano, un buey en el templo. No importa que sea en el atrio exterior, en el área de los gentiles. Un buey, cómo transportaron un buey por toda Jerusalén con calles angostas. Ovejas, por supuesto que tenían que entrar, pero no tenían que estar, hermano, allí para ser vendidos. Las palomas. Oiga, me gusta, hermano, cómo es de tierno Jesús, hermano. Fíjense, hermano, que Jesús saca un látigo y los echó fuera a todos. Yo me imagino dando patadas a las jaulas, sacando los animales, desatando, hermano, volteando la mesa donde estaba el dinero. Hermano, y con respecto a las palomas, a los que vendían palomas, les digo, porque las palomas eran para los más pobres. Oiga, qué bonito. Y sé que esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Dijo: quiten esto de aquí. O sea, Jesús le da palo a los bueyes y a las ovejas, pero a las palomas no. Después le explico el chiste. Volcó las mesas, hermanos.
La influencia, hermanos, de este mundo no se ha desprendido de la iglesia. Por lo contrario, la iglesia no se ha desprendido del atrio de los gentiles. Por eso que estamos trayendo las luces de discoteca al culto de jóvenes. Nos parece normal. Normal. A los hermanos. Por eso que yo sé que hay gente que prefiere estar en una discoteca llamada iglesia antes que aquí. Pero usted que es de aquí, ni a la discoteca, como dice el dicho popular, ayúdeme ahí, que ni barato, como es, tú sabes, Jermison, cuando no prestan a la mujer para bailar, ni la saca a bailar ni la presta. ¿Cómo, José? Ni baila ni da barato. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Qué nos está pasando? Ni lava ni presta la batea en Venezuela. Bueno, y vamos aprendiendo. Esto se está viendo, hermano, las cámaras de humo. Y se crea un ambiente de adoración. Por eso es que ve a gente arrodillada. Y traen gente de afuera a adorar. Y alquilan algo, un lugar. Y la gente se quebranta. Oiga, le están robando la plata por un hombre que debe adorar gratis. Y vienen aquí a la casa de Dios tarde. ¿Aló? Oiga, hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Será que nosotros mismos estamos convirtiendo esta casa? Porque aquí viene la segunda parte del mensaje. Hablo del templo espiritual, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuántos tienen esa conciencia? Hermano, te digo, hey, aterriza. Tú eres templo. Esto es un lugar físico. Ya así, alquilado. Templo. Piedras muertas. Eso ya para Dios, creo que debe haber la cordura, el orden en la casa de Dios. ¿Cuántos creen esto? Pero a Dios le interesa más las piedras vivas, porque tú eres piedra viva. Créelo, yo no sé qué vas a hacer si eres piedra viva, haz algo. Yo no sé, fíjate que los templos antiguos, sobre todo esa clase de estructura, eran bloques grandes que formaban las paredes, piedras muertas. Pero eso era simbólico de lo que ahora somos nosotros, piedras vivas para edificar y para sostener la casa de Dios. ¿Quiénes son las columnas? Nadie. No, hermano, esto nos habla de piedras vivas, todo el mundo trabajando, todo el mundo edificando la casa. Ahora, el tema, hermanos, de las tres áreas que le mencioné y que escandalizaron a Jesús. Alguien me decía hace un tiempo atrás, un pastor de una iglesia prominente en esta ciudad, sacó una camisa, un suéter que ya no usaba y lo remató en el púlpito. Aló, ¿sabe lo que es rematar? No volver a matar, sino que lo sacó para que lo volvieran a comprar, como si fuera una casa de remates. Y no faltó el tontín que compró el suéter ungido del otro tontín. Estamos viendo, hermanos, en Brasil, un tiempo atrás, años atrás, 4 o 5 años, iglesias vendiendo almohadas ungidas. Cójame ese trompo en la uña. ¿Cuántos tienen problemas de sueño? Al final les digo dónde las venden. Oiga, ¿a dónde hemos llegado? Como la iglesia no se ha desprendido de la basura, de la religión tradicional, la trae acá y la tiene pasmada. Por eso, hermanos, hoy por hoy es inconcebible que la iglesia cristiana no tenga las luces de Navidad en su casa. ¿Aló? A ver, ¿quién le molestó eso? Tres áreas: el atrio de los gentiles,
área exterior, presta atención, aquí viene la segunda parte del mensaje. El atrio de las mujeres, el área más interna, y el atrio de los sacerdotes, el área todavía más internas. Y como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces más claro no canta un gallo. Aquí está el atrio del cuerpo, aquí está el atrio del alma. El atrio de las mujeres representa el atrio del alma, y el atrio de los sacerdotes, el atrio del Espíritu. Y a veces creemos que no es importante el cuerpo. El cuerpo es importante, no para que lo idolatres. Algunos le van a encontrar en la tumba 4 siliconas. Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos hoy convertir este cuerpo en una cueva de ladrones? ¿Acaso no hemos leído en las Escrituras, en 1 Corintios 6, lo lee después, que este cuerpo no es para la fornicación? ¿Aló? No es para la fornicación. Tus relaciones sexuales deben estar dentro del matrimonio, con una sola mujer. Y si eres hombre, hermano, toca hablar así, es con la esposa. Y si es esposa, con el esposo. Porque si no, nos estamos convirtiendo, hermanos, si se imaginaran cuánta gente de culto de jóvenes, y le oro a Dios para que nunca sea de esta iglesia, salen a tener relaciones y a fornicar, literalmente. Salen a discotequear. Porque, hermano, de las luces de la discoteca de la iglesia no hay mucha diferencia a las luces de mi discoteca favorita en la ciudad. Por eso, hermanos, que todavía vemos cristianos literalmente, no sé si se pueden llamar así, parrandeando. ¿Aló? Yo no sé, hermano, ¿cuánto Dios les está hablando? Gente parrandeando, bailando champeta. Tenemos que hacer un pare, porque Jesucristo todavía tiene un látigo para aquellos que utilizan el cuerpo para lo que no es. Tu cuerpo no es para el bikini. ¿Aló? Tu cuerpo no es para que se vista mal. ¿Aló? Bebé, ya no dicen amén. Tu cuerpo es para el Espíritu Santo. Y podríamos, hermanos, decir cosas, y a la gente que se tatúa, el que está en el mundo, pues que está en el mundo. Pero hoy el cristiano que está, hermano, todo tocándolo, esa cuestión de que la salvación no se pierde y la gracia exagerada está llevando a cristianos a que se tatúen, a que se pongan piercing. No tiene nada de malo. Tú necesitas un tatuaje. ¿Para qué es tu piel? Tu piel es para que tu cuerpo respire. Ahora la gente llenándose de tatuaje. El que está pensando en eso, no lo hagas. Los tatuajes, las tintas que están saliendo, estaba leyendo hace 15 días, las tintas que están poniendo en el cuerpo, y no lo hagas por eso, simplemente que Levíticos habla de que no puedes tú sajarte por un muerto, tatuarte. Eso lo hacían los paganos. Las tintas que están saliendo están siendo alojadas en los ganglios linfáticos. Y ahí viene cáncer, enfermedades que ahora le llaman enfermedades huérfanas, que no tienen mae, no tienen pae. Sí, son huérfanos, no tienen el origen para sanar esa enfermedad. Entonces no convirtamos este cuerpo en un monumento de exhibición. Hombres y mujeres se tienen que vestir bien. Usted tiene que tener la libertad en Cristo y mirarse al espejo y decir: este cuerpo tiene tumbado, arrepiéntete. Y
te ciñes al cuerpo la ropa. No se te ven las pompis y las otras cosas. Te sobresalen. Y la gente de la iglesia cree que se puede saltar ante Dios el decoro, el pudor y la modestia. No. Cueva de ladrón. Eso es una cueva de ladrón. Perdone que sea franco, pero las mujeres tienen que dejar los escotes, minifaldas, transparencia. ¿Y cómo nos vamos a vestir? Como dice la Biblia, con decoro, pudor y modestia. Búscalo en el diccionario y verás a ver lo que eso significa. Y te vas a vestir, hermano, sin tanta cosa, pero con decoro, pudor y modestia. Vas a ir a la playa, todavía con decoro, pudor y modestia. ¿Por qué cuesta todavía entender esto, hermano? Yo no voy a llegar, y yo no lo veo bíblico, que les tengamos que exigir falda hasta los tobillos. Perdone, pero no lo hago para congraciarme con mujeres aquí. Como dijo una que se fue de la iglesia, altanera. Me toca respaldar la posición bíblica. Es fácil, hermano, exigirle esto a las mujeres y por dentro un corazón podrido. Y si usted ve a alguien así, ni siquiera opine nada, porque usted no conoce el corazón de esa mujer. Pero sí quiero decirte que debemos entrar más en el orden del cuerpo, no sea que nosotros mismos nos convirtamos en el atrio de los gentiles, en la cueva de ladrones. El atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres, que yo lo relaciono con el alma. El alma es la sede de las emociones, hermanos, de los sentimientos. Hay gente que llora más por una novela, por ese actor que hace años no lo veía, se te sale la lagrimita. Y lo que llena el alma y lo que convierte el alma es la palabra de Dios. Si no llenas tu alma con la palabra, tu alma se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra? Que te llene la palabra. La palabra es la que te llena, no el cantante vallenato, no Silvestre Nalgón besándose con otro hombre. ¿A dónde has dejado la palabra, hermano? ¿Cómo vas a tu alma ser fortalecida? El alma es la sede de los deseos, buenos y malos. Los deseos no están en tu cuerpo. El alma ministra los deseos y tu cuerpo, como sea, lo va a buscar, porque no llenas el alma de la palabra de Dios. Gente que prefiere Navidad sin ti. Otro año ya se ha ido y se están yendo el tiempo y no te estás consagrando a Dios. Todo lo que necesita saber la iglesia. Este mensaje no es para aquel tiempo, es para ahora todavía. Nos estamos convirtiendo en cueva de ladrones. Oiga, usted sabe lo que pasa en una cueva, y más si son de ladrones. Vea, no necesitamos ir a una cueva. Miren los lugares peligrosos donde se mete la policía y por fin allanan una casa que es escogida para el robo, la rapiña, para la tortura, para la muerte. Cuando la policía interviene, vienen los vecinos a salir. Gracias a Dios, esa casa era casa de pique, de tortura. Esa casa sí hacían cosas malas. O sea, la gente siente una liberación, porque en una cueva sucede las conspiraciones. Las conspiraciones en la iglesia suceden en una cueva, y toda cueva tiene su Alibabá, y todo Alibabá se reúne con sus 40 ladrones. Dios tenga misericordia de este país. Un descuido, hermanos, y nos va a ir muy mal. Usted, creo, hermanos, que debe votar a conciencia, pero veo muy mal
la iglesia política, hermanos. Y sí debería votar para que los impíos no pongan su gobernante. Pero hay una línea muy delgada entre hacer eso y ahora como pueblo vamos a unirnos y vamos a coger a algún gobernante. Hermanos, sabemos más que Pablo. Quien estaba presionando en los tiempos de Pablo, creo que era Nerón. Y Pablo dice, oren por todos los gobernantes, entre paréntesis, por Nerón. Creo que Nerón, yo no sé, no soy Dios. ¿Por qué le ponen a todos los perros Nerón, 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 Nerón? Porque hoy tenemos que crear conciencia de que tú tienes un alma. Mira, tu cuerpo va a resucitar. ¿Cuántos creen eso? Unos para condenación, otros para salvación. Y lo que el cuerpo aquí en la tierra le parecía placer, en el infierno le será una tortura. ¿No quiere que se nos hable del infierno? Del infierno nunca se sale. Nadie sale del infierno. Algunas creencias, los testigos de Jehová creen que eso es temporal. Y eso no raya en contra del amor de Dios, porque Dios es justo. Llena tu alma de la palabra. Lo que más te debe saturar a ti no es la televisión. Gente se está saturando de Facebook. Para ti que me estás escuchando, te está saturando de Facebook. Te está saturando de novelas, de Netflix. Horas, puedes pasar 3, 4 horas, pero ni siquiera coges 15 minutos para orar. Dios mío. Entonces, hermanos, el que no presta su oído para oír la ley, dice el libro de Proverbios, aún su oración es abominable. Ahí está en Proverbios. Oye, Dios es lógico. Dios dice, oye, no te inclinas tu oído para recibir mi palabra. Ahora, ¿cómo quieres que yo escuche tu oración? Por eso vemos a la gente hoy en día pactando. Tienen el corazón podrido, vamos a pactar con dinero. Gente trayendo aquí yo no sé cómo se le llama, a las escalinatas, corriendo. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Ven, trae y sella la palabra. Ay, ¿por qué no vienen? Así, eso está pasando en las iglesias. Y eso depende de el carisma del predicador, de la fogosidad como predica, y la gente gozándose. Sella la palabra y vienen corriendo a traer la plata acá. Eso está pasando aquí en Cartagena. Modelos copiados de iglesias americanas que nos han hecho bien, pero también nos han hecho mal. El atrio de los sacerdotes. Que representa el espíritu. Que representa el área más íntima. ¿Cómo tú te relacionas con Dios? Ni siquiera con el alma. Aunque se involucra, quiero decir. Porque tú lloras, y si lloras genuinamente, tus sentimientos están involucrados en tu oración y en tu adoración. Aún tu cuerpo, ¿verdad? Te arrodillas o oras de pie, no importa la forma. Pero el área más íntima que Dios más valora es el espíritu. ¿Por qué adoras a Dios? Porque tienes espíritu. Uno lo tiene muerto. Uno ni lee la Biblia. Unos ni oran. Porque tenemos un espíritu. El espíritu es el que nos hace comunicar con Dios. Tenemos adentro al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y al Espíritu Santo le obligamos a ver novelas. Oiga, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo? Si Jesucristo en su tiempo le dio celo por la casa de Jehová, muchas veces ignoramos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es el Espíritu hacia uno. Y lo que sea le hacemos al Espíritu Santo, porque no valoramos, hermanos, el área que Dios más quiere. Por algo Jesucristo dijo, hermano, a la mujer samaritana que creía que se la sabía toda, que había tenido 6 maridos, que creía que sabía de religión y que creía que sabía a quién adoraba.
Y Jesucristo le dijo, ese marido no es tuyo. Aló. Ni los otros 5 que has tenido tampoco. Y si estás poniendo la mirada en mí, tampoco. ¿Por qué le negó el marido? Jesucristo le siguió diciendo, ustedes adoran lo que no saben. Oiga, qué mensaje duro. Y Jesucristo le siguió diciendo a esta mujer, llegará el día en que ya no adorarán ni en Jerusalén, ni en el monte de ustedes, los samaritanos, sino que los que adoran a Dios, adoren en espíritu y en verdad. Alábalo, alábalo. A mí me gusta esto, hermanos. En Marcos 16, pasaje similar. Hay algo, hermanos, que no está en los otros evangelios. Marcos 11, perdón. Oiga, mira hasta dónde habían cogido el templo. Por eso, hermanos, mantengamos la cordura. Mantengamos la cordura en la iglesia. Los niños que estén también con cordura. Nunca he visto un niño corriendo en la iglesia católica. Cuando estuve allá, pues. Marcos 11, 16. ¿Qué dice, hermano? Dice que Jesús no consentía, o sea, no permitía que nadie atravesase el templo, oiga, llevando utensilio alguno. Oiga, hermano, donde hay multitud, hay gente vendiendo peto. Aló. Usted sabe el de la olla de peto atravesando, que por lógica, por eso le invito a que se lea, que vea la estructura del templo de Jerusalén en tiempos de Herodes. Es mi opinión, pero yo lo veo así. Mucha gente cogía y atravesaba el templo para cortar camino, porque iban para otro lado a hacer una vuelta. Oye, coger el templo para eso, hermano, para cortar camino. No faltaba el de la butifarra. Aló, hermanos, el que vendía el bonais. Oiga, ¿cómo, hermanos, a dónde? Jesús dijo que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo me imagino que esa mirada penetrante de Jesús, el que se le escapaba el pollo, porque a alguien metía cabra, hermano, al que se le escapaba la paloma, esa es mía. Me imagino ese desorden que ocasionó, hermano, Jesús. Y tenemos que volver al orden en nuestra vida. Hemos tomado a Dios como el que soluciona los problemas. En la semana estoy agobiado, pero el domingo lo voy a visitar porque tengo tiempo que no visito a Dios. Hermano, nos hace falta consagración. Dios no es un cajero automático. Dios no es un carro de bombero. Hay gente que utiliza a Dios para eso. Pero mientras tanto, en la semana estamos sumidos en nuestros afanes y en nuestras preocupaciones. Y Dios quiere venir a traer paz y a traer orden y a traer limpieza a nuestras vidas. No puede ser, hermanos, que por decirlo así, mucha gente aquí ya ha debido ser maestro. Aló. Mucha gente aquí ya debería estar predicando y enseñando la palabra, pero todavía tiene necesidad de lechecita espiritual. Estas cosas, hermanos, tenemos que levantarlas. Dios quiere traer orden a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu, y que de una vez por todas no convirtamos el templo del Espíritu Santo, nosotros, en una cueva de ladrones. Ya dejemos tanta parafernalia evangélica. Lo que tú necesitas son tus rodillas y este libro para que te sometas a la autoridad de la Biblia. Tanta bobada, tanta cosa que se está metiendo la iglesia. No, Dios no se va a quedar impávido viendo el desorden en la iglesia. No, Dios va a intervenir a su iglesia. Seguro que veremos escándalos en futuros políticos que ya son cristianos en este país.
tenemos la lección de la historia. Tenemos lecciones históricas de iglesias prestándose para lo que no debe prestarse, aliándose con la clase política, hermanos. Y yo quiero invitarle en esta mañana a que de una vez por todas usted se entregue a Dios. Gente que todo el tiempo anda detrás del marido. El marido la levanta a garrotazo y medio le prestan el oído a Dios. Se suavizan las cosas y otra vez te vas para donde tu marido. Pon orden a las cosas. Orden a las cosas. Si por ahora estás en unión libre, tienes que ponerle orden a las cosas. El cuerpo, Dios estableció el matrimonio. No es para que estén ahí fanfarroneando a ver si pegamos, como dice la novela. Y como la novela dijo así, vamos a hacerlo así porque no sabemos si nos vamos a amar. No seas vivo. Mientras tanto, te estás aprovechando. Tenemos que ser serios con Dios, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, ¿oíste? Puedes congregarte sin santidad y hacer las cosas de Dios sin santidad, pero te vas para el infierno. Vamos a orar en esta mañana y que hoy renunciemos a ser una cueva de ladrones y le aplaudimos a Dios, hermanos.